Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteca Conecta. Hoy, bueno, pues ahora no anticiparemos, pero primero vamos a saludar, como todas las semanas, bueno, pues a todas las invitadas, no las invitadas, sino colaboradoras en este programa que hacemos entre todos. Un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Todoro. Un saludo, pues empezamos por Marta García en la Biblioteca de la Comunidad Autónoma de Madrid. Elena Fortún, hola Marta. Hola, buenos días. Aquí andamos Buen- un día más. Lo que Buenos no días, sabes buenas todavía de qué tardes, vamos a buenas hablar. noches, porque no sabemos en qué momento del día nos situamos y lo vamos a decir porque vamos a hablar de unas novelas que no sabemos también muy bien en qué momento se sitúan. Sí sabemos dónde se sitúa Pilar Uguina, que está en la Biblioteca Luis Martín Santos en la Villa de Vallecas. Hola, Pili. Hola, ¿qué tal todos? Pues muy bien, como siempre, como cada semana, encantados de estar aquí juntitos. Y terminamos, por no menos importante, por Yolanda Vallejo en la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hoy muy importante, Yolanda, eres tú. Sí, hoy es muy Bueno, importante y además tú has arrancado como si fuera Orson Welles en la Guerra de los Mundos, claro. totalmente precipitado, no se sabía lo que iba a pasar. Dice, bueno, Bueno, vamos a hablar, no vamos a hablar, después como, hablaremos. Vamos, como cada semana. Ya sabes que aquí el no, guión. hoy estabas especialmente espeso, no sé si es que se Porque, acaba mayo porque tengo mis y dudas. estás esperando al No, 40. claro, bueno, espera, si consideramos que mayo hasta el 40 de mayo no ha terminado, podemos dejar todavía como que está presente. No, decía porque tengo mis dudas. No sé dónde enfocar bien este programa o este tipo de novelas de las que vamos a hablar. Y decía que hoy es Yolanda muy importante, que lo es todas las semanas, pero hoy más porque nos comentó en el último programa, decía algo así como que habíamos perdido una gran oportunidad con el apagón y con todas estas cosas que habían pasado de hablar de novelas distópicas. Y claro, aquí somos muy de coger el guante en cuanto nos lo lanzan y hemos dicho, ¿de qué podemos hablar esta semana? Pues De ahí va. novelas Sobre novelas distópicas. distópicas y novelas, pues bueno, que tratan catástrofes, bien sean naturales o no, pero que al final pues conllevan el caos y no sabemos muy bien dónde colocarnos. Por eso decía que Sí, no sé muy bien dónde colocarnos. lo que tendríamos que empezar es por diferenciar el género, Ajá. porque no es lo mismo la literatura de catástrofes y sobre todo el cine de catástrofe, que ese Sí, está sí. como muy normalizado, aunque la mayor parte de las películas de catástrofe se centran o se basan en libros, y lo que es la literatura distópica. Ujú. Porque la distopía además aparece en el siglo XIX como antónimo o como contraposición a la utopía, ¿no? Nosotros somos muy utópicos y a la vista está que llevamos 5 años haciendo un programa sobre biblioteca, que ya hay que tener moral para hacerlo y encima para mantenerlo. Y la distopía surge como un antónimo a la utopía, pero yo no creo que la distopía sea totalmente contraria a la utopía. Lo que pasa es que la distopía nos presenta pues un mundo distinto Feliz, al, bueno, feliz o no por feliz. ejemplo. Hay muchas distopías que no son No, felices no, y normalmente no. Normalmente lo que no. intentan es hacer una crítica o una sátira sobre una realidad, pero situándola o desfocalizándola en un tiempo o un espacio distinto. Y ya con este tema así centradito, pues podemos empezar diciendo que la primera utopía literaria se considera la Erechum de Samuel Butler de 1872 y a partir de ahí será cuando se vaya desarrollando el género. Y ya puesto el balón en el pasto, Ya lo has señores, puesto muy bien colocado. empiecen. Estamos para penalti. O sea, Pues venga, a ver, ¿qué queréis? ¿Un listado de novelas? Recomendación, aparte de que ya estamos hablando del género y pues aprovecharíamos pues un centro de interés, aunque bueno, luego cada uno después de oír este programa es o remember o aprendizaje nuevo o sacar los libros que vamos a mencionar. Yo voy a empezar con un nombre propio, con un nombre de mujer, y es el de Julia, ¿vale? De Astrid Wang. Así que no sé si lo habéis leído, yo no, ¿de este qué no va? lo he ¿De qué leído. va? Pues es Pues mira, 1984 de Orwell 2.0, ¿no, sí, Marta? totalmente. Sí, sí. En esta novela, bueno, la protagonista es Julia Worthing y trabaja como mecánica en el Ministerio de la Verdad, ¿vale? Que gobierna en el Partido Sullivan, que realmente es una versión también como de Gran Hermano. Entonces, bueno, es curioso. Esto es verdad que no la he leído, pero sí que preparando el programa me han dado ganas de leerla.
porque es verdad que yo este tipo de género no es que lo haya como leído muchísimo, o sea, he leído como las tres más típicas, pero bueno, Claro. A mí precisamente me ha servido para investigar. Entonces, me esta pasa es como una a de las que me ha Marta. llamado la atención. Que me pasa como a Marta, yo tampoco creo que soy un gran lector de novelas distópicas, por eso decía que no sabía muy bien cómo situarme hoy, porque realmente Pero bueno, haber vamos a ver. leído, pues eso, No, 1984. no, 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 no. Pero estáis un poco equivocados Vale, porque vale. cuando pensáis en novelas distópicas, os pasa como cuando se habla de comidas veganas y la gente dice, uy, es que hacer una comida vegana es muy difícil. Un potaje de lenteja no es vegano, unos garbanzos con acelga no es vegano, pues igual pasa con las distopías. Os vais a Orwell, os vais a 1984, ¿qué pasa? ¿Que no habéis leído Los viajes de Gulliver? Vale, venga, te lo compro. Vale, te lo ¿Que no compro. habéis leído a Julio Verne? Bueno, Vale. Sí, ¿Que bueno, no es habéis verdad que al leído, final. sí. que no habéis leído Robinson Crusoe? Entonces, realmente son novelas distópicas o un género distópico porque nos presenta un mundo totalmente distinto al conocido y normalmente por el punto de inflexión es una catástrofe. En el caso de los viajes de Gulliver, pues un naufragio. En el caso de Julio Verne, pues cada una de sus novelas, o en el caso, por ejemplo, de La máquina del tiempo, ¿no? De Time Machine, que es también los hilos y los morlos, todo eso sí lo asumimos muy bien. Lo que pasa Sí, es que, es verdad. claro, cuando pensamos en novelas distópicas, pues evidentemente las primeras que se nos vienen son Un mundo feliz de Huxley, son 1984 y son Fahrenheit 451. Y las Pero tres. vamos a empezar a darle vueltecita a nuestras Sí, cabezas Que porque para hay eso la tenemos, ¿no? muchísimas más. sí, sí, sí. Yo eh, precisamente anoche, bueno, sí, anoche estaba pensando, digo, a ver cómo enfocamos un poco. Y pensaba en Julio Verne también, digo, no sé si Julio Verne podríamos catalogarlo dentro de este género. Y bueno, por entre otras cosas, digo, no sé si por ejemplo, de la Tierra a la Luna podemos decir que es una novela distópica o es ciencia ficción, o en su día fue ciencia ficción. Eh, y claro, es que también hay una línea, quizás fina en Ujú. algunas ocasiones, que separan estos dos géneros, ¿no? O incluso la distopía podría ser un subgénero dentro de la ciencia ficción, porque, bueno, normalmente una novela distópica sí que transcurre en un tiempo futuro, ¿no? Aunque alguna también puede ser en el tiempo con un tiempo contemporáneo. pasado. Es una crítica. Sí, Lo que fundamenta claro. a la distopía es que te presentan una realidad que a ti en principio te puede parecer totalmente distinta, pero luego te das cuenta que es mucho gatopardismo, o sea, que Ujú. todo cambie para que todo siga igual. Y normalmente la característica que tienen las novelas distópicas es que se presenta la deshumanización de las personas, que se presenta la tiranía, que se presentan contextos de posguerra, y en ese transcurso, pues ahí tenemos un montón de novelas que todas van a responder a un desarrollo que aparece a partir del siglo XVIII. Y a ver si a alguien de vosotros se os ocurre, porque si tuviéramos que hablar de las grandes catástrofes del 20 y del 21, sabemos cuáles son. Pero la gran catástrofe europea en el siglo XVIII que hizo que la gente dijera, ay, ¿qué más nos va a pasar? ¿Qué fue? Uy, yo no había nacido todavía. ¡Pi, pi! Yo sí. El terremoto de Lisboa de Ah, sí. 1755 que asoló Lisboa, que además, si no lo digo Llegó reviento, hasta Cádiz, produjo el venga. Venga. maremoto o tsunami de Cádiz. Pero es verdad que a partir de 1755 estamos en plena ilustración, entonces los pensadores, los intelectuales piensan, ¿y qué nos va a pasar, no? Que si en un momento dado hemos perdido en nuestra confianza, nuestra seguridad por un cataclismo que ha sido un terremoto, ¿qué más nos puede pasar? Y es a partir de ahí cuando empiezan, como tú bien decías, José, a diferenciarse lo que es la ciencia ficción de lo que es una distopía, que realmente es una crítica o es una advertencia a los lectores. Claro, Ujú. todos esos géneros que nos está hablando Yolanda y también José y Marta se encuentran dentro de la ficción especulativa, que es la que reúne todos los géneros de ficción, con más fantasía, más imaginación, superhéroes, etcétera. Yo llegué a la novela distópica gracias a las películas, porque la mayoría de las películas que se han estrenado de distopías, que sí que nos pueden sonar más y que las hemos visto, y que a mí me ha acercado a este género literario, eh, son todas estas películas, problemas del clima, problemas del sol que se va a acabar, el apocalipsis y todas estas obras de literatura, cine, televisión, videojuegos, películas de videojuegos, todas presentan
un escenario distópico. Eh, yo es que gracias a ver, por ejemplo, los Juegos del Hambre, me leí los Juegos del Hambre, todas. Entonces, a mí me parece una película preciosa. No sé qué me gusta más, si la película, que está muy bien hecha, que me gusta mucho, o las novelas. Además, pero ya le puse cara a los personajes, son tan buenos o tan potentes que no me puedo imaginar al malo, no sé si voy a hacer spoiler, de los Juegos del Hambre, al actor este, joder, ya se me ha olvidado. Bueno, no, me parece que sé que el que llevaba una rosa blanca que olía podrido, no sé si os acordáis el personaje, que es un personaje de los años 50-60. Bueno, ya lo buscaré el actor, ¿vale? Pero Yo para mí ahora es mismo una no de las caigo. grandes novelas Ajá. distópicas, la de los Juegos del Hambre. Yo Pues reconozco que mira, en este género voy más a las pelis, es verdad, digo, es verdad. pero Es verdad Perdí de que río. Es Verdín y somos bibliotecarines. Entonces, como somos bibliotecarines, nosotros no solo estamos obligados a hacerlo, sino a parecerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente todos nos hemos criado o nos hemos educado en un mundo cinematográfico donde las películas distópicas y todo esto nos parecen como muy normales. Pero eso todo, yo lo decía al principio, tiene un trasfondo literario. Como trasfondo literario tiene la gran distopía de Orwell, 1984, que está basada en la novela Nosotros de Zamiatin, que es de 1924, que ya criticaba la revolución en Rusia, y que además Orwell estuvo siempre bajo sospecha de haber copiado a este autor. Lo que pasa es que este autor, como estaba prohibido en medio mundo y estaba prohibido fundamentalmente en Rusia, pues por ahí coló la cosa. Pero es cierto que cuando pensamos en novelas distópicas, pensamos siempre en un postmundo, ¿no? Un mundo que Ujú. no es el que nosotros conocemos. Y sin embargo, hay dos de las distopías que a mí me gustan más, actuales y muy contemporáneas, que no pasan en esos contextos. Una es el ensayo sobre la ceguera Ajá. de Saramago, Ujú. Claro. súper sí. distópico, La tenía pero desde en la agenda. tan real que asusta. Y la otra es la novela póstuma de Almudena Grandes, Todo va a mejorar, Es donde verdad. hay un partido, hay un mundo perfecto con el partido, no sé si os va a sonar, os va a reír, os vais a reír, el partido Soluciones Ya, que es un partido, bueno, que todos podemos reconocer en algunos de los partidos populistas, Ujú. y entonces nos va contando o va criticando, que por eso no hay que perder de vista que la intención de la distopía es hacer una sátira, una crítica, va criticando ese mundo que podemos construir. Pues sí. Yo tengo un Pues, autor juvenil que suelo, perdona, que suelo recomendar mucho en la biblioteca, que además son dos, bueno, dos autores españoles, que seguro que os suenan. Uno es César Mallorquí y el otro es mm, Fernando Lalana, que ujú. escriben sobre libros de ciencia ficción. Me gusta mucho César Mallorquí porque es un paso más a esa literatura de adultos que podemos leer, una edad 14, 17 años, el punto joven, como lo podemos llamar. Y Ujú. tiene una obra que es que ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, que es La Isla Bowen. Si podéis recomendarlo en vuestras bibliotecas o sacarlo en ese punto de interés, creo que está bastante bien. Vale. Es un le llaman tecnotriller, para que veáis, pero bueno, que lo que pasa con estas obras es que se desactualizan rápidamente, pero bueno, como están en un futuro muy lejano, no creo que pasa nada. Y luego, Fernando Lalana tiene una otra obra que también la recomiendo porque cuando los chavales no saben ya lo que leer, quiero un libro de aventuras, pero que no sea de detectives. Entonces, quiero libros de fantasía, pero que no sea fantasía de mitologías ni nada. La obra de los diamantes de Oberón, de Fernando Lalana. Si podéis recuperarla de vuestras estanterías, creo que puede conectar bastante con los jóvenes. Ay, Giri, qué bien me hubieras venido ayer en la biblioteca, que esta consulta me lo hizo una niña y yo ayer en el catálogo para arriba y para abajo porque es una niña súper lectora, que es que ya se ha leído toda la Elena Fortún y es que me hubiera venido de lujo hoy. Pues ya sabes lo que tienes que Me la buscar. apunto. Iba a comentar eso, que es que focalizar o centralizar una novela distópica en un futuro, incluyendo más o menos una fecha determinada, pues tiene un poco el problemilla, podríamos decir, que puede pasar esa fecha y decir, por final no ha ocurrido lo que cuenta, ¿no? Es un poco como ese regreso al futuro, ¿no? Cuando iba Marty McFly al futuro, 30 años adelante, a 2015, y 2015 ya lo hemos dejado atrás y hemos dicho, bueno, pero si no ha pasado lo que decía en la película, ¿no? Bueno, pero eso aparece en Un Mundo Feliz de Huxley cuando decía que nos íbamos a alimentar de pastillas y entonces la traducción
del texto narrativo al cinematográfico, cuando se hacen las versiones cinematográficas, lo sitúan más o menos en el año 2000 y todos Sí. teníamos en nuestro imaginario interior que en el año 2000 nos íbamos a alimentar de pastillas, no de Sí. avecren, pero sin embargo, Y no sé pero qué sin decir. embargo, si uno empieza un poquito a darle vuelta a la cabeza, no nos alimentamos de pastillas, pero ¿cuántos suplementos alimenticios hay? El magnesio, la levadura de arroz rojo, la no sé cuánto. Para el pelo, para las uñas. Sí, 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 Y, sí. bueno, Los ese término no lo he fitoquímicos, tomado. todo. Que, Al final, todas estas cosas se van cumpliendo, ¿no? Porque, o la moda, ¿no? Nos decían las novelas distópicas, los Halo y los Morlocks que aparecen en La máquina del tiempo, van vestidos todos, y lo ponían como muy sorprendente, hombres y mujeres vestidos iguales. Bueno, pues ya eso lo tenemos normalizado. Los coches eléctricos lo tenemos normalizado. Luego, más que libros de algo que nos parece muy lejano, a mí lo que más me impresiona es el poder profético que tiene la literatura en este sentido, o tienen los autores, ¿no? Uno empieza escribiendo para criticar en un mundo futuro y al final, como lo que sus referentes son sus referentes, acaba uno reconociéndolo todo, porque en el cuento de la criada, Sí. ¿cuántas cosas estamos reconociendo ya? y al Un final, montón. claro. Muy curioso el cuento de la criada que se publica en 1987, que no se lo lee nadie, nadie, y que de pronto cobra otra vez lo Una que segunda decía muchas veces dimensión. Pili, Sí. ¿no? Lo sacamos del fondo de armario y ahora se convierte en lo más. Un bestseller Y en bueno, su día. Mm. Sí. Yo Yo os al quiero. hilo del. Uy, Sí. uy, perdón, José. Dale, No, no, Marta, no. no, dale. Bueno, bueno, No, que decía que os quería recomendar, que ya sabéis que estoy en este mundo del cómic y de la novela gráfica y últimamente, bueno, en este caso es un manga de Battle Royale, ¿vale? Que sobre todo está ambientado en, bueno, en la República Asiática, bueno, perdón, y sobre todo aquí lo que prohíbe, ¿vale? Es el tema del rock y de la música. Entonces, bueno, también está muy bien, lo acabo de descubrir hace poco y es otro de los vamos, que ya me voy a leer, que ya lo tengo en casa. Y es que ese pues, no lo conocía, así que nada, quería compartirlo. pues yo al hilo de. Pues ya que vas diciendo lo de los cómics, vamos a seguir con cómics. Y voy a hablar del Eternauta, ¿no? Que es una. Ha pasado, creo que algo similar a lo del cuento de la criada. Es un cómic bastante del creo que incluso del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Y sin sí, embargo, sí, ahora, pues. Sí, sí. Y sin embargo, ahora pues está viviendo una segunda juventud, o casi la primera, podríamos decir, porque se acaba de estrenar una serie con Ricardo Darín. Ujú. Y bueno, pues todo el mundo vuelve a hablar ahora del Eternauta, ¿no? De esta obra que está creada por Héctor Germán Oesterheld o algo similar. que además lo curioso del Eternauta es que este creador de novela gráfica, creador de cómic, que tenía muchísimo éxito, muchísimo prestigio en Argentina, pero cuando entra dictadura, pues cae en desgracia, Ajá, sí. como suele ocurrir, y ese cómic que él lo había escrito como una distopía de un mundo, cobra un nuevo sentido, porque esa búsqueda constante que está haciendo el Eternauta, muchos la han comparado con la búsqueda constante que siguen haciendo las madres de la Plaza de Mayo, y de hecho la serie es de un nieto del escritor que sabe, porque así se lo han contado, él no fue adoptado, pero sabe que tiene dos hermanos que fueron adoptados por otra familia, y entonces era como una especie de homenaje lo que él quería hacer, pues, a todas esas personas que desaparecieron en la dictadura. Con lo cual, fijaros, una cosa que aparece como distópica y al final se Sí, convierte sí. en una cotidianidad, ¿no? Asimismo, todavía nos estamos salvando de todas las distopías que hay donde aparecen zombies, pero yo creo que en breve las tenemos, ¿eh? Sí, Que sí, que la verdad sí. que sí. Otro libro que me gusta, sobre todo el autor, que tiene bastante publicado y es un autor que empezó en las redes sociales como youtuber, es Javier Ruescas, que tiene una obra que es Tempus Fugit, Ladrones Ujú. de Almas. Entonces, para los chavales está muy bien, es una obra que está bien. Además, Javier Ruescas yo creo que sigue teniendo su canal de YouTube, pero ya a partir de esta fama ya se ha convertido en un gran autor de literatura de ficción y ya no solo para jóvenes, ya ha pasado para adultos. Y otra obra, no sé por qué me ha dado por hoy, por buscar autores españoles
Almudena Navarro tiene la obra Cero Dominante, que es muy parecida, lo digo, para la gente que se haya leído Los Juegos del Hambre o Divergente, que a mí me encantó Divergente, tanto la película como los libros. A mí también. Se llama Cero Dominante y es muy similar. Así una historia de las ciudades, según el tipo de sangre que tengas, perteneces a una ciudad o a otra. Está bien, muy Mira, y recomendable. hablando de sangre, Pili, te recojo el guante, hablando de sangre, toda la saga de Crepúsculo, que aunque pueda ¿Sí? parecer que no es literatura distópica, sí que lo es, porque además las luchas que hay entre los Cullen, los Vultures y todas estas cosas siguen teniendo actualidad. Yo me acuerdo el día del apagón por, por hacer, vamos, por hacer el guiño a un momento muy distópico Ujú. que hemos vivido, que la gente iba colgando en redes la imagen de los primos Vulture, que son los pijos de Venecia, y ponía los que tienen cocina de gas, ¿no? Claro, porque aquel día éramos los únicos que pudimos hacer comida. Entonces, es también una redistribución del mundo, te van planteando cómo es el mundo, cómo son las relaciones humanas en un escenario futuro o pasado o distinto, por un poco no, para que cualquier parecido con la realidad pueda parecer pura coincidencia, pero no. Ujú. Yo quiero recomendaros uno que descubrí por el Club de Lectura Verde de Recida, que está metido en el lote, que es el de Agira de Francisco Serrano. No sé si bueno, si lo habéis leído, pero este No. sí que os lo recomiendo. O sea, está basado sobre todo en, bueno, como la catástrofe en este caso es un huracán, y os lo recomiendo sobre todo también porque lo trabajé en el club de lectura que os digo, y a los chavales les gustó muchísimo. Aparte que el formato es muy pequeñito, tiene como mucha carga, mucha información, y es uno de los libros que más, por ejemplo, cuando estuve trabajando con ellos, como que más les revolvió. Entonces, bueno, pues aprovecho y os lo cuento. Y alguna más que tenía aquí pendiente, os digo, es, por ejemplo, bueno, no me acuerdo si hemos hablado de La Llamada, lo hemos mencionado porque me he ido No. apuntando todos los que hemos estado hablando, pero es de O'Higgins, así, para que me entendáis directamente, súper bien pronunciado. Y ya, bueno, tengo alguna más, pero para que vayáis A mí contando un poquito. se me ha olvidado decir mi top 10 de las recomendaciones en la biblioteca, que es La Puerta de los Tres Cerrojos de Sonia Fernández Vidal. A ver, es una persona que es que me encantaría. Yo creo que en vuestras bibliotecas también se prestará mucho. Yo es que libros que los niños se lo han leído en una tarde o en una noche, libros bastante grandes, digo, algo tiene que tener porque está fenomenal. Además, lo bueno de la autora, que es una doctora en física, que trabaja en el CERN en Suiza, en el centro este del acelerador de partículas, y todos sus libros han mezclado, sobre todo estos de La Puerta de los Tres Cerrojos, física, un montón de juegos que los chavales pueden leer, y es una lectura que yo creo que puede estar recomendada desde un niño de 8 años que lea mucho hasta uno de 12. Y luego la otra gran novela distópica que a mí me traumatizó de pequeña fue Momo. Es que cuando Pues me lo leí no sabía si me gustaba o no me gustaba porque me daban mucho miedo es los hombres la... tristes. Qué bueno, Entonces digo, es la que estoy releyendo ahora, Pues justamente. fijaros Fíjate. que decíais al principio del programa, Sí, sí, no, a mí no me gusta, no he leído nada. Y al final todos hemos leído distopía sí, porque la sí, 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 literatura no es más que eso, es una versión sí, distópica de sí. la vida. Pili, tenemos que tener un poquito de cuidado. Acabas de decir una cosa porque te ha podido el apasionamiento y has dicho, chavales que se leen el libro en una noche. No, que por la mañana tienen que ir al colegio. Eso también no, es una noche de Bueno, en vacaciones, vacaciones. noche de No. vacaciones, un eso fin de Además, también es una semana. distopía. Eso también es una distopía. por un momento, cuando he dicho de 8 a no sé cuánto, digo, va a decir como el Monopoly, de 8 a 99 años, vamos. Se puede entrar. Venga, que una cosilla, que ya que Yolanda, oye, sí, Yolanda, siempre tiene que hablar de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, yo voy a hablar Sí, hoy de Montijo. venga. Hombre, Hombre, y es que bueno, Bueno, al- pero escúchame, te voy a decir ¿qué? una cosa y lo diré en mi descargo. No es que yo tenga que hablar siempre de Cádiz, es Es que que en somos Cádiz la pasan cosas. ciudad más sois el motor antigua del mundo. de Occidente. Entonces, Bueno, algo ha venga, pasado aquí. al turrón, que un poco sobre, igual que, bueno, como José Saramago escribió pues ensayo sobre la ceguera y después el ensayo sobre la lucidez, aquí en Montijo hace, creo que fue en 2014, en el certamen literario que se organiza cada año, el certamen de relatos cortos Rafael González Castel, lo ha ganado en sus 26 ediciones
Una vez lo ganó un escritor de Montijo, precisamente. Y la novela o el relato corto que ganó en esta ocasión lleva por título Historia del Silencio. Y viene a ser, bueno, pues una sociedad pues similar a lo que ocurre con Saramago, en lo que en esta ocasión lo que se pierden son los sonidos. No se escucha absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues nos presenta igual una sociedad muy complicada Pues porque, podías claro, decir también el nombre del autor, que uy, aquí, que me perdone, si además, si es verdad, mi buen amigo Alfonso Pinilla, que sepa perdonar, y bueno, si no está, porque claro, se publica, solamente lo edita el ayuntamiento y sacan 1000 ejemplares, no está disponible a la venta, pero sí que en nuestra biblioteca todavía nos quedaría algún ejemplar, si a alguien le interesa, podríamos Nos hacer. haces préstamo interbibliotecario, Sí, sí, por entonces, José, supuesto. cuando la gente empiece a Intracomunitario, pedírnoslo. extracomunitario. Extracomunitario, Es Tendría que una totalmente. existir novelita el muy corta de PEX. unas 100 páginas y se lee, como dice Pili, se lee en una noche y no tienes que trabajar al día siguiente. mira, hablando de novelas distópicas, de cosas que pueden pasar o no pueden pasar, Tierra de Eloy Moreno, ¿no? Un Ujú. libro tan simple y Ostras, bueno, aparentemente tan facilito de leer, pero toda la crítica y toda la sátira que va metiendo a través de una situación y a través de unos personajes que nos parecen y nos pueden parecer muy reales, ¿eh? ujú. Eso Ujú. es lo que da miedo, Pili. Lo que da miedo es cuando realmente lo ves y tú Y lo dices, es que esto identificas. puede pasar, ¿eh? Sí, sí. Mm. Ya, eso Y sí. también podríamos incluir en este género quizás entonces La Naranja Mecánica, ¿no? La novela de Anthony Sí, Hombre, la Burgess. naranja mecánica es distópica, claro. O claro. sea, tiene que tener unas características. Las características es que ocurra en un espacio y en un tiempo que no es el actual. Que la situación o el conflicto que se produce Ajá. surge a partir de una catástrofe, un cataclismo, un cambio de gobierno, lo que sea. Y que todo lo que esté narrando o todo el conflicto que esté pasando, tú lo puedas reconocer porque tiene las mismas claves. Por ejemplo, hablamos mucho de 1984 de Orwell, pero no hablamos de Rebelión en la Granja, Ujú. Vale, que también es distópico. claro. Y Y el la... cómic V de Vendetta, que lo tenía ya apuntado cuando Ah, habéis hablado de los cómics, V de Vendetta. sí, es Que verdad. también la película está muy bien, pero el cómic a mí Está hace muy años que bien. me lo leí y me gustó muchísimo. Y la Yo, hoy venga, sí. dime. Iba a decir, digo, la última que voy a nombrar yo hoy. Tira, tira, De... José, que te llevo Venga, pisando todo el programa. me he lanzado ya. No sé si habéis leído Ready Player One de Me Ernest I Cline. encanta. call Graham de Moore. No, no, The One. Ready Player One. Si está perfectamente, tengo un T3. Aparcado en Mucho la mejor, puerta. ¿dónde va a parar? Aparcado en la puerta, vamos, lo tengo. Bueno, pues una novela en la que los chavales viven realmente dentro de un videojuego. Su vida se desarrolla toda en los videojuegos. Y Qué sí que bueno. da miedo al final si te planteas ver dónde podemos llegar. Venga, dale, Marta. La última ya sí, la última La sí. última, pero si tengo un montón que me he ido aguantando. Venga, ¡Oh! Venga, voy a decirlo Para la del venga. tirón. siguiente. Venga, que voy. Neuropía, ¿vale? De Sofía Rey. Nosotros, de Esa. Zamiatín. Buscar en el catálogo tal cual. Esa es Sí, esa es la que es de 1924, que supuestamente es sacamos un la campana reemplazo. como en el 1, 2, 3 que ha repetido. ¡Ay! La de Poster Gay de Verónica Roth. Si es que tengo un montón. Bueno, en la caja de información. Bueno, Hacemos otro programa porque yo tengo un listado enorme, ¡Ay, enorme, que sí! es lo que decía Yolanda al principio. si es Pensamos que que no hemos leído tanto y hemos leído un montón de estas y obras. yo no sabía por dónde iba a salir y al final no me he callado, o sea que así vamos. Me Pues estoy vamos. convirtiendo en Yolanda. La próxima digo que no hablo. Que, Pues habrá que hacer un Distopia 2.0. y además, creo que al principio pues comentamos que se iba a hablar de distopías y de catástrofes naturales, y realmente catástrofes naturales o no, sino catástrofes al hilo un poco de lo que pasó con el apagón y demás, realmente de eso no hemos hablado, así que todavía queda pendiente ese programa, aunque tendrá que ser ya quizás para la próxima temporada. ¿Qué dice? Para la semana que Hecho. viene, tú no te preocupes, que Claro. esto cogemos y hacemos ahora la segunda parte. No aceleremos, no aceleremos acontecimientos. Que bueno, para la semana que viene, todavía quedan 7 días y queda sobre todo una sección muy importante en este programa, que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy no podía ser de otro autor más que de George Orwell, que todos vais a decir, ay, vas a decir una cita de 1984, vas a decir una cita. No, voy a decir una cita de un ensayo que él tiene sobre los libros y dice, los mejores libros son aquellos que te dicen lo que tú ya sabes.
Y es cierto, porque si tú no reconoces nada en la distopía, no vas a entender nada. Pero lo interesante que tiene la distopía es que reconoce, y estos libros distópicos ya nos dicen lo que ya sabemos. Oh, qué lío más gordo he hecho. Pero vamos, me Sí, habéis entendido. al final no son las novelas distópicas las que nos eligen, o no somos nosotros los que elegimos la novela distópica, es la novela distópica la que quiere que nosotros la leamos. Por ahí van los tiros. Empezaba diciendo, Yolanda, que había comenzado yo como un poco como Wells en La Guerra de los Mundos, ¿no? Pues también tenemos ahí una novela distópica, ¿no? La Guerra de los Mundos, porque, bueno, al final Sí. no deja de sorprendernos. Ciencia ficción, como decimos, pero muchas veces esa fina línea que no sabemos hasta qué punto puede separar ambos géneros. Y aunque no sea una distopía, nosotros os decimos, vivís la realidad y Biblioteconesta es un programa de lo más real, no somos para nada distópicos porque somos lo que veis aquí, Como la vida misma. lo que sale en pantalla. Y lo dicho, que nos vemos en 7 días, así que no vayáis muy lejos porque vamos a volver de nuevo aquí en Biblioteconesta. Hasta la próxima. Hasta Adiós. luego.